Hay un resultado de laboratorio que aparece en clínicas de todo el mundo cada cierto tiempo y que los médicos aprenden a ignorar rápidamente. No porque sea un error, sino porque no encaja con ninguna explicación que la biología moderna esté dispuesta a ofrecer. Es un marcador en la sangre, un marcador que, según todo lo que sabemos sobre evolución y selección natural, no debería estar ahí. Un marcador que se comporta como si viniera de otro lugar. Y lo más perturbador no es el marcador en sí, lo más perturbador es que alguien ya lo sabía. Lo sabía hace 5000 años, y lo grabó en arcilla para que no se pudiera borrar. Existe una tablilla en un archivo de museo que la mayoría de los académicos se niegan a discutir en público. No porque esté dañada, no porque sea demasiado fragmentaria para traducir, sino porque lo que describe cuando se lee sin el filtro de los supuestos modernos no encaja en ninguna de las versiones que nos han contado sobre de dónde venimos. Esta tablilla, parte de una colección de textos sumerios que anteceden a la Biblia por miles de años, contiene un pasaje que hace referencia a dos categorías distintas de ser humano, dos linajes separados, dos orígenes completamente diferentes, y según el texto, solo uno de esos linajes fue creado por los dioses a través del proceso estándar. El otro vino de otro lugar. Lo que vamos a recorrer hoy no es teoría, es el registro que los sumerios grabaron en arcilla porque querían que sobreviviera. 5000 años después, sobrevivió. La única pregunta es si estamos listos para leerlo por lo que realmente dice. Cuando un académico se niega a hablar de algo, hay dos razones posibles. La primera, el material está tan dañado o es tan ambiguo que cualquier conclusión sería irresponsable. La segunda, mucho más interesante. El material está perfectamente preservado, es perfectamente legible, y lo que dice es perfectamente incómodo. La tablilla en cuestión pertenece a la segunda categoría. Los sumerios tenían una figura especializada llamada el Ashapu. No era un sacerdote en el sentido abstracto que asociamos hoy con lo religioso. Era un médico practicante, un profesional que combinaba el conocimiento de las plantas medicinales, los minerales terapéuticos y lo que ellos llamaban las fuerzas invisibles, que podían alterar la biología humana. Sus textos no eran poesía ceremonial, eran manuales clínicos escritos por personas que necesitaban que otros practicantes pudieran reproducir sus procedimientos con precisión. Enterrado dentro de uno de estos textos de incantación médica, hay un pasaje que ha sido traducido de al menos 3 maneras significativamente distintas por 3 académicos diferentes. Los 3 producen traducciones que, aunque técnicamente defendibles, suavizan sistemáticamente la implicación más directa del texto original en cuneiforme. El pasaje describe la sangre de 2 tipos de ser humano. El término sumerio utilizado es diferente en cada caso. En la primera instancia, el texto usa un término compuesto que combina la palabra para arcilla o tierra con la palabra para sangre o fluido vital. En la segunda instancia, el compuesto combina la palabra para cielo o lo que está arriba con esa misma raíz, sangre-tierra, sangre-cielo. La incantación en la que aparece este pasaje es un procedimiento médico. Es un conjunto de instrucciones para un sanador que está tratando a un paciente cuya sangre no está respondiendo al tratamiento de la manera esperada. La sección de diagnóstico establece, en un lenguaje que no es remotamente poético, que el sanador debe primero determinar qué tipo de sangre lleva el paciente porque los tratamientos son diferentes, los componentes rituales son diferentes, las preparaciones de hierbas y minerales son diferentes, y los resultados esperados se describen explícitamente como distintos según qué tipo de sangre tiene el paciente. Esto no es una metáfora. Nadie escribe un procedimiento médico alrededor de una metáfora. No se le instruye a un médico a realizar intervenciones diferentes en diferentes pacientes basándose en una distinción simbólica. Los sumerios eran personas de una precisión extraordinaria. Construyeron ciudades con sistemas de drenaje. Calcularon el movimiento retrógrado de Júpiter. Cuando escribían un texto médico, lo escribían como texto médico. Y este texto médico dice que existen 2 categorías biológicas de ser humano definidas por algo en su sangre, y que esas 2 categorías requieren protocolos de tratamiento completamente distintos. Todos los modelos que la arqueología y la antropología usan para explicar el desarrollo humano comparten una característica fundamental: el gradualismo. Las civilizaciones emergen lentamente. La escritura se desarrolla a lo largo de generaciones como un sistema de marcas simples que va ganando complejidad. Los códigos legales comienzan como acuerdos tribales básicos y tardan siglos en formalizarse. La astronomía empieza con observaciones nocturnas sin estructura y necesita centenares de años para convertirse en un sistema capaz de predecir eclipses. Eso es lo que dicen los modelos. Y luego está Sumeria. Lo que emergió en el Valle del Tigris y el Éufrates hace aproximadamente 5500 años no apareció gradualmente. Apareció ya terminado. Sistemas de escritura completamente formados. Códigos legales de una sofisticación que supone generaciones de debate jurídico previo sin antecedente arqueológico. Calendarios astronómicos suficientemente precisos para rastrear ciclos planetarios a través de siglos. Técnicas agrícolas que asumen conocimiento acumulado sin origen documentado. Matemáticas capaces de calcular interés compuesto y realizar levantamientos geométricos de tierras. Todo esto desde el principio, sin borrador visible, sin periodo de prueba y error. Los sumerios no dejaron ninguna duda sobre de dónde vino su conocimiento. Sus textos lo dicen de manera directa y repetida. Vinieron seres físicos, seres que descendieron de algún otro lugar. Los sumerios los llamaron los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No dioses en el sentido abstracto que la teología moderna ha construido. Entidades, seres corporales cuya intervención en el desarrollo humano temprano fue registrada no como mito sino como historia administrativa, como hechos que se documentan porque importan y porque alguien necesita que otros los conozcan. La lista real sumeria es uno de los documentos históricos más antiguos del planeta y contiene una declaración que la academia convencional nunca ha explicado de manera satisfactoria. Dice que la realeza descendió
descendió del cielo, que antes del gran diluvio, gobernantes específicos con nombres propios gobernaron ciudades específicas con nombres propios durante reinados de duración imposible, decenas de miles de años en algunos casos. Luego vino el diluvio, y luego la realeza descendió del cielo nuevamente, y los gobernantes post-diluvio comenzaron a mostrar vidas dramáticamente más cortas. Algo cambió, algo biológico, y los escribas sumerios lo notaron y lo registraron con la misma precisión administrativa con que registraban el precio del grano o la cantidad de ganado en un rebaño, no como un comentario religioso, como un dato. Las vidas de los reyes antes del diluvio eran de una duración determinada. Las vidas de los reyes después del diluvio eran de una duración diferente, menor. El factor que los separaba era el diluvio, o más precisamente lo que el diluvio interrumpió, diluyó o destruyó en el linaje de quienes gobernaban. El Atrahasis es uno de los documentos más importantes que la humanidad ha producido. Es más antiguo que el Génesis. Contiene la descripción del diluvio más completa que el mundo antiguo conocía antes de que ese mismo relato fuera absorbido y reformulado por las tradiciones religiosas que vinieron después. Pero lo más importante del Atrahasis no es el diluvio, es lo que viene antes del diluvio. Es la descripción del origen del ser humano, que difiere fundamentalmente de todas las versiones que tradiciones posteriores produjeron. En el Atrahasis, el ser humano no fue creado de la nada. No fue creado como un acto de voluntad divina abstracta. Fue diseñado. La palabra sumeria que describe el proceso está relacionada con mezclar o combinar, y es exactamente la misma raíz que aparece en los textos que describen la preparación de compuestos medicinales o la fabricación de aleaciones metálicas. Esta fue una operación técnica. El tipo de operación que requiere ingredientes específicos, proporciones controladas y un practicante con el conocimiento para ejecutarla. ¿Qué se mezcló? Los textos son específicos en esto. La sangre de un ser divino fue combinada con arcilla, que en el contexto sumerio es el término para el sustrato biológico terrestre. El material que componía a los seres que ya habitaban la tierra antes de la intervención. El ser divino cuya sangre fue utilizada se identifica en algunas versiones como Kingu, una entidad divina que fue sacrificada o eliminada en los eventos que precedieron a la creación. La sangre de Kingu mezclada con el sustrato terrestre produjo el primer Lulu, el primer trabajador humano. Lo que las presentaciones populares casi siempre omiten es lo que viene a continuación en el Atrahasis, porque el Atrahasis no describe un único evento de creación. Describe múltiples intentos, experimentos fallidos, prototipos de humano que resultaron demasiado poderosos, demasiado débiles, demasiado fértiles o completamente infértiles, seres con defectos orgánicos, seres con órganos que no funcionaban de manera estándar. Después de varias rondas de iteración biológica, se produjo un modelo estable, el Lulu Amelu, el trabajador mixto de los dioses. Esa es la palabra que los sumerios usan, mixto, no sagrado, no bendecido, mixto. Ese modelo estable fue una dilución deliberada. Un ser demasiado cercano al molde divino original era demasiado difícil de controlar. La idea no era producir iguales, la idea era producir funcionales. Seres con suficiente capacidad cognitiva para realizar trabajos complejos, pero con suficiente limitación biológica para permanecer dentro de los parámetros del sistema que los había creado. El Lulu Amelu es el ancestro de la mayor parte de la población humana actual según los textos sumerios. El linaje de sangre-tierra. Una dilución intencional, producida en serie, optimizada para la utilidad. Enki es el personaje más complejo del panteón sumerio, y su complejidad no es accidental. No es el resultado de siglos de tradición oral que acumularon contradicciones. Es una complejidad que los propios textos sumerios documentan con consistencia a través de fuentes independientes, lo que significa que refleja algo real sobre cómo fue percibido por quienes lo registraron. Enki es el señor de las aguas profundas, el maestro de las fórmulas técnicas divinas, a las que los sumerios llamaban el Me, el dios de la sabiduría y del conocimiento profundo. Pero hay algo que lo distingue de todos los demás miembros de la asamblea divina. Enki opera consistentemente fuera del consenso. Enki oculta cosas. Enki filtra información clasificada a humanos que él mismo ha seleccionado. Enki desobedece las directivas de su hermano Enlil, que representa la ley, el orden y el gobierno rígido. En el relato del diluvio, es Enki quien viola el decreto de la asamblea y advierte al protagonista humano del desastre que se acerca, no porque esté autorizado para hacerlo, sino porque tiene su propia agenda. Y en varios textos, Enki es descrito como habiendo producido, solo o con colaboradores, una segunda creación humana. Un linaje que no fue producido por el protocolo estándar de mezcla. Un linaje que recibió una proporción mayor de material genético divino. Más cielo en la sangre, menos tierra. Los textos que describen este linaje secundario no están tan bien preservados como los grandes épicos de creación. Aparecen en fragmentos, en pasajes laterales, en secciones genealógicas de textos que principalmente tratan sobre otra cosa, pero son suficientemente consistentes entre sí, provenientes de fuentes suficientemente independientes, como para que no puedan descartarse como invención de un solo escriba con demasiada imaginación. Lo que estos pasajes describen es una clase específica de ser humano que los dioses trataban de manera distinta. Vidas más largas, percepción expandida, capacidad de interactuar con el Me, las fórmulas técnicas divinas, de maneras que los humanos ordinarios no podían, y su sangre, dicen los textos repetidamente, no era la misma que la sangre del trabajador mixto. La operación que Enki realizó no fue un acto de generosidad, no fue misericordia divina hacia la humanidad, fue una operación clandestina de preservación genética, ejecutada en violación directa de las instrucciones de la asamblea. La asamblea quería un trabajador funcional y controlable. Enki quería otra cosa. Y lo que Enki quería lo creó sin pedir permiso. Gilgamesh, rey de Uruk, es descrito en su propio épico y en referencias separadas de la lista real sumeria, con una precisión biológica que resulta extraña si uno asume que está leyendo mitología, y perfectamente coherente si uno acepta que está leyendo documentación.
El texto no dice que Gilgamesh era poderoso porque los dioses le favorecían. No dice que tenía la fuerza divina porque había cumplido cierto ritual o había ganado cierta batalla. Dice algo mucho más específico. Dice que Gilgamesh era 2/3 divino y 1/3 humano. Detente en ese número un momento. 2/3, no la mitad, no completamente. 2/3. Es un ratio que no tiene ningún sentido en un marco alegórico porque las metáforas no necesitan precisión matemática. Pero la dilución genética a través de generaciones, sí. Si el progenitor original del linaje de Gilgamesh era completamente divino y las generaciones subsiguientes introdujeron material del linaje terrestre en proporciones controladas, 3 generaciones de dilución producirían exactamente ese ratio. La aritmética funciona de manera perfecta si se asume que es aritmética real y no símbolo. La fuerza extraordinaria de Gilgamesh, su resistencia, su capacidad para realizar hazañas que los humanos ordinarios no pueden siquiera intentar, son presentadas en el texto no como milagros concedidos desde afuera, sino como consecuencias directas de su composición interna. Él no pide poderes, él los tiene porque es lo que es, porque lleva en su sangre una proporción mayor del molde original sin diluir. Es más del tipo de ser que fue el ancestro del linaje antes de que las generaciones de mezcla redujeran la concentración. Pero Gilgamesh también es mortal. Y es exactamente aquí donde el épico de Gilgamesh se convierte en algo diferente a lo que la mayoría de las lecturas convencionales quieren que sea. No es una historia de aventuras. No es la celebración de un héroe. Es el relato de un ser híbrido que tiene suficiente sangre celestial para comprender lo que significa la inmortalidad, para sentirla como algo que debería ser suyo por derecho de composición, y que sin embargo lleva suficiente componente terrestre en su biología como para estar condenado a morir. Enkidu, su compañero, muere primero, y la reacción de Gilgamesh ante esa muerte no es la de un rey que pierde a un amigo de guerra. Es la reacción de alguien que acaba de ver de cerca su propio futuro y no puede aceptar que sea inevitable. Gilgamesh sale a buscar la inmortalidad no como una misión espiritual abstracta, sale a buscarla como alguien que cree, con razón fundada en su propia naturaleza, que debería haber una manera de reclamarla. Llega al borde del mundo conocido. Encuentra a Utnapishtim, el único mortal que los dioses convirtieron en inmortal después del diluvio. Obtiene la planta de la inmortalidad y la pierde ante una serpiente que la roba mientras él duerme. Regresa a Uruk, se para frente a las murallas de su ciudad. Y la última sección del épico es Gilgamesh contemplando lo que construyó como único legado posible para alguien en su posición, lo que quede después de que él ya no esté. A pesar de todo lo que su sangre celestial le dio, el componente de arcilla en su composición garantiza su muerte, no como castigo, no como derrota moral, como consecuencia biológica de ser un híbrido diseñado con una limitación incorporada. El épico de Gilgamesh es la descripción más precisa que la literatura antigua produce de lo que significa vivir en la frontera entre dos tipos de ser humano, con suficiente del molde original para saber lo que te falta y suficiente de la mezcla para nunca poder alcanzarlo. Y cuando se lee desde ese ángulo, el texto que describe su composición como 2/3 divino y 1/3 humano deja de ser un detalle pintoresco y se convierte en el dato central alrededor del cual toda la historia tiene sentido. La incantación médica describe 2 categorías de paciente, pacientes de sangre tierra y pacientes de sangre cielo, y para cada categoría establece protocolos de tratamiento distintos. Los componentes usados son distintos, las preparaciones de hierbas y minerales son distintas, y el texto especifica que los resultados esperados difieren no solo en magnitud, sino en naturaleza. Lo que funciona para un tipo de paciente no necesariamente funciona para el otro, y en algunos casos, lo que es neutro para uno puede ser dañino para el otro. La farmacogenómica es el campo de investigación que estudia cómo las variaciones genéticas de distintas personas afectan su respuesta a los mismos medicamentos. Sus hallazgos demuestran que distintas personas metabolizan las mismas sustancias de maneras radicalmente diferentes según su perfil genético, que lo que trata efectivamente a un paciente puede no tener efecto en otro, que lo que es inofensivo para una mayoría puede producir reacciones severas en una minoría, que la variación biológica entre grupos humanos es suficientemente profunda como para requerir, en algunos casos, protocolos de tratamiento completamente distintos. Los sumerios documentaron este principio hace 5000 años, no como una especulación teórica, como un protocolo clínico operativo, como una instrucción práctica para médicos que necesitaban resultados reales con pacientes reales. Si la distinción entre sangre tierra y sangre cielo fuera puramente simbólica, si fuera solo metáfora poética, no habría ninguna razón para que apareciera en un manual médico. Las metáforas no cambian el tratamiento clínico, la biología sí. El sistema de grupos sanguíneos ABO es el más conocido por la mayoría de las personas. El tipo O es el más antiguo según la cronología genética. Parece ser el tipo humano ancestral. Los tipos A y B aparecen después, con distribuciones geográficas distintas que sugieren puntos de origen diferentes. Pero hay otro sistema de clasificación sanguínea que recibe mucha menos atención pública y que plantea un problema evolutivo que la biología convencional no ha resuelto. Es el factor RH. El factor RH, la designación positiva o negativa que la mayoría de las personas conoce de su tarjeta de tipo sanguíneo, sin haberla pensado demasiado, lleva ese nombre porque fue identificado por primera vez comparando la sangre humana con la de los monos rhesus. El RH positivo significa que el individuo tiene el antígeno RH en la superficie de sus glóbulos rojos. El RH negativo significa que no lo tiene. Aproximadamente el 85% de la población humana mundial es RH positivo. El 15% restante es RH negativo, y ese 15% representa uno de los problemas más persistentes y menos discutidos que la teoría evolutiva estándar enfrenta cuando intenta explicar la biología humana.
Cuando una mujer con sangre RH negativa concibe un hijo con sangre RH positivo, su sistema inmunológico identifica el antígeno RH del feto como una sustancia extraña e inicia una respuesta de ataque contra él. El sistema inmunológico de la madre, diseñado para protegerla de intrusos biológicos, trata el factor RH positivo de su propio hijo como si fuera una invasión. En los embarazos sin intervención médica moderna, esto puede producir consecuencias severas que van desde complicaciones menores hasta la pérdida del embarazo. Desde la perspectiva de la selección natural, esto es un problema que no debería existir. Un rasgo genético que causa que el sistema inmunológico de una madre ataque a su propia descendencia es, por definición, un rasgo que reduce el éxito reproductivo. La selección natural elimina esos rasgos, no en generaciones, en miles de generaciones. Los rasgos que reducen la supervivencia de la descendencia desaparecen del acervo genético de manera sistemática e implacable. Y sin embargo, el factor RH negativo está presente en el 15% de la humanidad, con concentraciones que en ciertos grupos específicos alcanzan proporciones muy superiores a ese promedio global. El pueblo vasco del norte de España y el sur de Francia tiene la concentración más alta de sangre RH negativa de cualquier población en la Tierra. Alrededor del 35% de los vascos son RH negativos, más del doble del promedio global. Y los vascos son una anomalía que no se limita a su biología. El euskera, la lengua vasca, es un aislado lingüístico completo. No desciende del indoeuropeo. No desciende de ninguna familia semítica. No tiene parientes conocidos en ninguna familia lingüística que los lingüistas hayan podido identificar. Los vascos aparecen en el registro europeo ya formados, hablando una lengua sin antecesores rastreables y con un perfil sanguíneo sin equivalente cercano en ninguna población vecina. Si alguien diseñara un estudio para identificar los descendientes modernos de una población fundadora genéticamente aislada, con una historia de origen inusual, buscaría exactamente estas marcas. Frecuencia anómala de un factor sanguíneo específico, combinada con aislamiento lingüístico, combinada con concentración geográfica. Los tres elementos juntos no se explican por ningún proceso evolutivo estándar, pero sí se explican con una coherencia notable dentro del marco que los textos sumerios proporcionan. Y antes de que sigas procesando eso, necesito pedirte algo. Si este tipo de contenido te hace preguntarte cosas que normalmente no te preguntas sobre tu propia historia, sobre la historia de la humanidad, eso es exactamente lo que debería hacer. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Lo que cubrimos aquí no aparece en los documentales convencionales ni en los planes de estudio académicos. Y cada vez que compartes un video de este canal, ayudas a que esta investigación llegue a personas que están listas para escucharla. Cada civilización importante del cercano Oriente Antiguo que siguió a Sumeria mantuvo una versión del mismo concepto. El rey no era simplemente un gobernante político, el rey era un tipo específico de ser. Su derecho a gobernar no derivaba solo de la conquista militar o del nombramiento por parte de otra autoridad. Derivaba de la sangre, de una herencia genética específica que lo hacía categorialmente diferente de las personas que gobernaba. No metafóricamente diferente, no espiritualmente diferente en el sentido de haber sido ungido o bendecido desde afuera. Diferente en su propia composición. Los acadios, los babilonios, los asirios, los egipcios preservaron este concepto en formas distintas pero reconociblemente relacionadas. En la tradición egipcia, el faraón era un ser de sangre divina y el elaborado sistema ritual que lo rodeaba no estaba diseñado para conferirle poder desde afuera. Estaba diseñado para mantener activo el poder que ya estaba codificado en su biología. Los rituales eran protocolos de mantenimiento, no transferencias de autoridad. La distinción corresponde exactamente a la lógica del linaje secundario que los textos sumerios describen. Un ser que ya lleva algo en su sangre no necesita que se lo den. Necesita que lo que ya tiene no se diluya. Los patrones matrimoniales de las dinastías del mundo antiguo, presentados durante generaciones como aberraciones culturales o consecuencias de política dinástica, se vuelven completamente coherentes desde esta perspectiva. Los matrimonios entre hermanos que la familia ptolemaica mantuvo durante generaciones. Las prohibiciones matrimoniales de los linajes reales mesopotámicos. Todos comparten el mismo efecto práctico: evitar que el linaje en cuestión se mezcle con la población general. En términos genéticos, son estrategias de preservación de un perfil biológico específico. Ninguno de esto forma parte del currículo estándar, pero el material de fuentes primarias del que estos investigadores se nutren es real. Las tablillas existen. Las traducciones trabajan desde registros cuneiformes reales. El patrón que emerge de investigadores con metodologías distintas, llegando hasta conclusiones consistentes sobre una distinción de dos linajes, no puede descartarse como especulación marginal sin comprometerse con el material de fuente primaria. Los sumerios elegían la arcilla como medio de escritura por una razón que tenía poco que ver con la conveniencia y mucho que ver con la intención. La arcilla cocida sobrevive. Sobrevive incendios, inundaciones, conquistas, el colapso de civilizaciones enteras. Cuando los escribas sumerios grababan algo en arcilla, estaban haciendo una declaración implícita sobre lo que grababan. Esto es suficientemente importante para que exista cuando nosotros ya no estemos. Esto necesita llegar a alguien que aún no ha nacido. El registro dice que existen dos tipos, dos orígenes, dos biologías. El linaje de sangre-tierra, producido por el protocolo estándar de mezcla, diseñado para ser funcional y controlable. Y el linaje de sangre-cielo, producido clandestinamente, con una mayor proporción del molde original sin diluir, capaz de interactuar con las fórmulas técnicas divinas de maneras que el trabajador estándar no podía.
la distribución anómala del factor RH negativo en la población humana actual, la concentración extraordinaria en los vascos, el único pueblo europeo que habla una lengua sin familia conocida, la convergencia entre el protocolo clínico sumerio y los principios de la farmacogenómica moderna, los sistemas de realeza sagrada que codificaron la noción de que el gobernante era biológicamente diferente de los gobernados. Todo apunta en la misma dirección, todo forma parte del mismo patrón. No es una conclusión cómoda, no lo era hace 5000 años y no lo es ahora. La idea de que los seres humanos tienen dos orígenes distintos ha sido históricamente utilizada para justificar exactamente el tipo de violencia y opresión que hace que cualquier investigación responsable en este campo tenga que proceder con cuidado. Esa historia existe y no puede ignorarse. El conocimiento de que puede ser mal usado no es razón para suprimir la investigación, pero sí es razón para aproximarse a ella con la seriedad que merece. 5000 años después, las tablillas están aquí. Las traducciones están disponibles. El patrón que emerge de ellas, cuando se lee sin el filtro de lo que queremos que diga, es claro. Hay dos tipos de ser humano según los registros más antiguos que la humanidad produjo. Dos orígenes. Dos biologías que responden de manera distinta al mismo mundo, y los dos siguen aquí. La pregunta que eso deja no es abstracta, no es filosófica en el sentido de que pueda responderse con una discusión cómoda y luego archivarse. Es una pregunta que mira directamente al espectador que ha llegado hasta este punto del video y le pide que haga algo que la mayoría de los sistemas de educación y entretenimiento modernos están diseñados para evitar que haga, que piense, sin el filtro de lo que se supone que debe concluir. Los sumerios escribían para quien estuviera listo para leerlos. 5000 años después, ese alguien eres tú. Si este video te hizo ver tu propia historia de una manera diferente, ese es exactamente el efecto que debería tener. Comparte este video con alguien que creas que está listo para hacerse las mismas preguntas. Y si quieres seguir profundizando en los registros que la historia oficial prefiere mantener en los márgenes, este canal es donde seguimos excavando. Nos vemos en el próximo video.